Buenas noches. Gracias, buenas noches, Ana Mili, muchas gracias por tu presentación. Buenas noches con todos, bienvenidos sean todos ustedes, todas y todas, a este simposio extraordinario que la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología ha tenido bien organizar en lo que se refiere a la continuación de lo que es la educación médica continua. En esta oportunidad, obviamente, es un tema muy importante relacionado al tema de medicamentos, el tema de la intercambiabilidad de los medicamentos, viendo criterios fundamentalmente de tipo farmacológico. Damos el agradecimiento al auspicio que es por Laboratorio Bayer, que siempre identificado con el tema de la investigación nos ha tenido bien patrocinar este importante evento. Algunas cosas previas antes de presentar a nuestro ponente, a nuestro excelente profesor, doctor Enrique Terán. Creo que es necesario dar algunas pautas correspondientes al tema que va a ser tocado el día de hoy. Y yo lo quisiera enfocar en dos partes, ¿no? Primero, en el tema de lo que es la investigación. En el tema de la investigación, siempre ya se está hablando a través de lo que actualmente a la pandemia nos obliga a mirar el tema de cómo se están realizando los estudios para poder aprobar una vacuna que ya tiene varios meses de estudio. Y obviamente cuando vemos los antecedentes, a veces estos antecedentes datan pues de muchos años para realmente ser dados a la comunidad para este tipo de inmunización. Sin embargo, esto tiene criterios científicos muy importantes relacionados a diferentes etapas y fases, y como ustedes ven, cada uno tiene un sustento importante en relación a ello. En el Perú, obviamente, hablar del tema de investigación más sólido, como son los enfoques en ensayos clínicos, esto se ha ido incrementando progresivamente y convirtiéndose en varios sitios de acuerdo a cada especialidad, en los que son los sites de investigación, los sitios donde se realizan estas investigaciones. Pero en esencia, la formación de los médicos en general y los especialistas en particular privilegian mucho el aspecto de la especialidad, ¿no? El aspecto de la especialidad, y por tanto un poco miran colateralmente en el tema de la investigación, y eso lo vemos en la poca cantidad de graduados cuando siguen por necesidad o por diferentes motivos un grado, ¿no? Caso del grado de maestrías y doctorados, en la cual la cantidad de graduandos es bastante menor. Hace pocos días, a través del CONCITEC, se invitó al doctor Héctor Maleta, argentino, para que diera una charla, y él hablaba justamente de esta dinámica que sucede en Latinoamérica, y esto sucede, y específicamente lo que sucedía en el Perú, ¿no? En la cual en el siglo XVIII, XIX, él hablaba sobre situaciones artesanales en cuanto a investigación, y que a partir de los siglos XX y XXI ha tenido un crecimiento exponencial a nivel mundial. Pero nosotros creo que nos hemos quedado mucho en el tema esencialmente dado por el tema asistencial. Por eso es que es importante escuchar también voces relacionadas al tema de la investigación. Y el otro tema es en cuanto a cómo es que, así como se están investigando las inmunizaciones, las vacunas, en relación a las diferentes fases de estudio, los que hemos tenido la oportunidad de realizar este tipo de estudio, o lo que hemos tenido la posibilidad de asistir a algunos centros de investigación. Yo tuve la oportunidad de estar en Indianápolis, por ejemplo, en centro de investigación, y realmente esto es una realidad totalmente diferente, los ensayos clínicos, porque no solamente cubren al paciente estando hospitalizados, sino también cubren el aspecto económico financiero de toda la familia, lo cual implica pues que es una inversión bastante importante, pero también rige la seriedad científica en cuanto a la calidad que deberían tener todos estos estudios. Por ello es que, muy bien, cuando sale un producto de una investigación dado por alguna industria, obviamente tiene que tener una patente que pueda tener un ensayo de duración para poder recuperar esa inversión dada, que es para el bien de toda la comunidad, ¿no? Entonces, en países como el nuestro se maneja un poco el tema de los genéricos, basado en el tema de vulnerabilidad, de costos, etcétera. Yo creo que todo puede ser entendido dentro de una población, pero lo que sí tiene que ser claro y serio es en el sentido de que
se pueden aceptar de bajo costo, pero siempre y cuando mantengan una calidad, y para ello la rigurosidad científica de su contenido tiene que garantizar la salud de una comunidad. Entonces, como ustedes ven, el tema de investigación, el tema de medicamentos, tiene una serie de elementos que es necesario poner en claro en relación a la posición definida de lo que es una investigación y de lo que es actualmente el tema de muchos medicamentos que son prácticamente genéricos o copias, y cómo es que debe ser la realidad concreta de esta situación y cómo mirar desde el punto de vista de criterios farmacológicos esta dinámica que el día de hoy nos reúne. Para ello tenemos la presencia de un colega, el doctor Enrique Terán, de Ecuador. Él tiene doctorado en medicina por la Universidad Central del Ecuador, es doctor en farmacología por la Universidad de Londres, en Inglaterra, es máster en cooperación internacional para el desarrollo por la Universidad Internacional de La Rioja, en España, es docente e investigador universitario por más de 20 años con interés en hipertensión gestacional, enfermedades metabólicas e infecciosas y farmacología, y es miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina y Academia de Ciencias del Ecuador. A él, obviamente, va a tocar el tema que ustedes están viendo, intercambiabilidad de los medicamentos, criterios farmacológicos. Muchas gracias, doctor Terán, por su presencia y su presentación. Desde ya nuestro agradecimiento, y tiene usted el micro para su presentación. Muchísimas gracias al doctor Matsumura y por su intermedio a la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. Me siento particularmente congraciado por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes, porque como se hizo la descripción, largos años de mi carrera he dedicado al estudio del entorno materno-fetal. Preeclampsia es una de las áreas de mayor interés porque en el Ecuador es la primera causa de morbimortalidad materna, y hemos aunado gran cantidad de esfuerzos en tratar de aportar algo de conocimiento para mejorar la situación de nuestras madres. Entonces, si bien no soy ginecólogo, tengo el gran honor de ser miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecobstetricia por esa gestión realizada. Entonces, para ustedes, un saludo y un respeto especial. En la noche de hoy voy a conversar con ustedes sobre uno de los ámbitos que sin lugar a dudas es de mayor relevancia en términos de la práctica que se realiza cotidianamente. Vamos a conversar sobre la intercambiabilidad de los medicamentos y vamos a hacer algunos enfoques desde el punto de vista de los criterios farmacológicos al respecto de esto. Déjenme, por favor, compartir brevemente con ustedes una declaración de mis conflictos de interés. Como ya se mencionó, tengo la suerte de ser docente e investigador universitario de larga data. La mayoría de esa gestión la he dedicado en universidades en el Ecuador. Hago gestión de educación médica continua patrocinada por industria farmacéutica y soy un apasionado defensor de los medicamentos genéricos y sobre todo de la regulación adecuada alrededor de los mismos. Esta diapositiva es quizás uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque si hablamos de la expectativa de vida en los años 1950, estaba en alrededor de los 45, 46 años. Y proyectándonos a la actualidad, significaría que al menos quien se dirige a ustedes ya no estaría presente para poder realizar la charla. Pero es a lo largo de los años que hemos ido ganando expectativa de vida, y en el último corte que tenemos disponible aquí, del 2010 al 2015, se puede ver que hemos llegado a casi un 40% adicional en términos de la expectativa de vida. Y hay una justificación fundamental para esto, y es que somos cada vez capaces de manejar mejor la morbilidad y por lo tanto disminuir las causas de morbimortalidad. ¿Cuál es la razón? La presencia de fármacos, por supuesto. Y es gracias a ello que nosotros tenemos diferentes tasas de éxito en el manejo de estos procesos. Y gracias a diferentes estrategias farmacológicas, somos capaces de manejar en mayor o menor medida
ciertos procesos que pueden parecer más o menos complicados. Pero lo que es indudable es que de entre las ciencias básicas, la farmacología es la que tiene todavía más cuentas pendientes por saldar, porque la cantidad de problemas que están todavía esperando una solución farmacológica son extremadamente grandes. Por mentar algunos, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, por supuesto el cáncer, VIH-Sida, pero sin irnos muy lejos, en países como el nuestro todavía batallamos con diabetes, con hipertensión arterial y hasta con problemas tan clásicos como la tuberculosis o tan actuales como la resistencia a los antibacterianos. Es por esa razón que es fundamental siempre proyectar la necesidad latente de nuevas estrategias farmacológicas. Ustedes que ejercen medicina clínica, ¿cuántas veces se sientan junto al paciente y reflexionan? Necesitaría una nueva estrategia, quisiera tener una nueva solución. Y es que cuando pensamos nosotros en el desarrollo de los fármacos, este es un proceso realmente mucho más complejo de lo que eventualmente tenemos nosotros en mente. No solo que se necesita el componente de desarrollo molecular, de desarrollo de investigación clínica que realmente nos hace a muchos de los países vecinos envidiar ese crecimiento tan prolífero y tan interesante. Una vez que se ejecutan los estudios clínicos, tenemos que ir nosotros al manejo de esa información, al manejo de esos datos, para que, de ser favorables, se puedan presentar a las autoridades regulatorias para obtener una aprobación y poder tener un producto comercializable. Esta cantidad de pasos o de procesos, si ustedes me permiten sistematizar en un diagrama piramidal, podríamos nosotros ejemplificar cada una de esas fases con un fenómeno específico. Y lo primero que decíamos que acontece es la investigación básica, el descubrimiento, la purificación de esos potenciales fármacos, la síntesis, los exámenes de capacidad, de actividad. Y cada año, increíblemente, nosotros empezamos con cerca de 5.000 moléculas candidatas a fármaco. Es una cantidad sumamente alta. Pero desafortunadamente, de esta vasta cantidad de candidatos, la gran mayoría van a fracasar. La gran mayoría no tienen actividad. La gran mayoría no tienen un efecto que pueda ser comprobable. Y por lo tanto, al siguiente estadio, que son las pruebas preclínicas, las que se realizan en animales de experimentación, tan solo pasan 250 candidatos, el 5%. No existe otra industria que tenga una tasa de fracaso tan alta como la industria farmacéutica. ¿Qué vamos a buscar en estas pruebas preclínicas? Toxicidad. Porque no importa que el producto realmente sea activo, si es que es tóxico, porque entonces no va a ser viable su utilización. Y cuando sometemos a estas 250 moléculas a análisis de toxicidad, una vez más enfrentamos una alta tasa de fracaso, de forma tal que los candidatos que van a pasar a las pruebas clínicas, a los estudios en seres humanos, tienen que pasar nuevamente por una validación de toxicidad, porque lo que no es tóxico en animales no necesariamente es inocuo en voluntarios sanos. A estos primeros estudios nosotros les denominamos la fase 1. Y de las 250 moléculas probadas en animales, pasan entre 5 a 10 moléculas. Tenemos nuevamente que la gran mayoría fracasa. Cuando ya hemos probado en voluntarios sanos, no podemos cantar victoria, porque aquí tenemos todavía
una tasa de fracaso que impide que todas las moléculas puedan pasar a la denominada fase 2 o aquella que se realiza en los sujetos con enfermedad, con el objetivo de poder establecer la dosis. Esta fase 2 recibe el 50% de los candidatos. Aquí la tasa de fracaso disminuye, pero claro, el número de candidatos que nos van quedando es sensiblemente más bajo. Y cuando un producto ha superado la fase 1 y ha superado la fase 2, viene entonces la fase más crítica, que es la fase 3. Porque la fase 3 son los estudios poblacionales, aquellos que se realizan a gran escala, normalmente de forma multinacional, para tratar de tener diversidad de pacientes, diversidad de prescriptores y diversidad de realidades. En estos estudios de fase 3, nosotros es quizás en los que más tiempo nos tomamos, porque claro, depende de la patología. Si estamos hablando nosotros de una molécula para dolor, quizás un estudio de fase 3 tome 2 o 3 años. Pero si hablamos, por ejemplo, de cáncer, tranquilamente el estudio puede llevar 8, 10, 12 años. De estos posibles candidatos, de todas maneras, no tenemos certeza que todos vayan a ser exitosos. Y por lo tanto, uno solo de estos logra llegar al estadio final, logra llegar al mercado, a la comercialización. Y claro, es dramático entonces que este es un producto sobreviviente. Este es uno en 5,000 candidatos. Por eso suelo decir yo a mis estudiantes que cuando a uno le invitan al lanzamiento de un producto nuevo, de un producto innovador, hay que sentirse gratamente satisfecho, porque este es uno en 5,000 candidatos. Y por supuesto, quiero llamar yo la atención de ustedes al factor tiempo que se encuentra en el eje de las 10, porque esta misión no solo que es un cúmulo de fracasos, sino que además es un acúmulo de tiempo. Conseguir un fármaco nuevo lleva en promedio entre 10 a 12 años en el mejor de los casos. Qué importante que es entender esto, porque por ejemplo en una situación dramática como la actual que tenemos de enfrentar a la pandemia por la COVID-19, mucha gente ha reclamado ¿por qué no hay un medicamento específico? Pues porque desarrollarlo nos llevaría 10 a 12 años. ¿Qué es lo que hemos hecho todos nosotros? Adaptar medicamentos. Hemos tomado medicamentos que estaban aquí para otras actividades y los hemos empezado a utilizar en un uso tentativo. Los hemos empezado a usar en aras de tener algún tipo de estrategia. Y el medicamento que ya está en el mercado tampoco está libre de estudio, porque ahora hablamos nosotros de la fase 4 o del seguimiento postmercadeo, lo que se conoce como farmacovigilancia, el monitoreo de la seguridad del fármaco. Algo indispensable, porque nunca va a ser lo mismo estudiar el fármaco en 1,000, en 5,000, en 10,000 sujetos, que estudiarlo en millones de personas. Ese es el proceso más importante, la vida real. ¿Qué sucede ya en esas circunstancias? No va a ser difícil para ustedes, por supuesto, y como hacía el doctor Matsumura en el preámbulo, entender que este proceso, además de largo, tiene que ser costoso. El ir perdiendo moléculas, el ir coleccionando fracasos, incrementa gastos implícitos. Y por supuesto, quien ganó y logra tener el fármaco exitoso, va a tener que intentar recuperar la inversión realizada para haber logrado ese objetivo. Y es por esa razón que en la industria farmacéutica, al igual que en cualquier otra industria de desarrollo, existe el concepto de patentabilidad. Lastimosamente, en la industria farmacéutica este es un tema extremadamente sensible por la connotación que puede tener en acceso a medicamentos.
La patente de los fármacos, como ustedes muy seguramente saben, tiene una duración de 20 años. 20 años de exclusividad. Y uno puede decir, pero ese es un tiempo extremadamente largo para recuperar la inversión. Sin embargo, déjenme por favor simplemente recordarles que la solicitud de patente no se hace o no se realiza al fármaco exitoso. Esto no es lo que se patenta. La solicitud de patente se presenta aquí, cuando recién se descubre el candidato. Por lo tanto, de esos 20 años, al menos los 10 a 12 que nosotros hemos comentado en el proceso de desarrollo, se consumen sin que el fármaco haya salido a comercialización. Y la vigencia útil de la patente se reduce a 5, 8 años en algunos casos. Este es el periodo real de exclusividad, que entre paréntesis debo decir yo, siempre es más que suficiente para poder recuperar la inversión que se ha realizado, para poder recuperar ese proceso de fracasos hasta haber logrado el fármaco exitoso. Pero claro, no tiene mayor sentido conformarse con recuperar la inversión, porque para nosotros la parte importante va a ser reinversión, porque la reinversión significa nuevo desarrollo de fármacos. Y este es uno de los puntos que yo rescato siempre, porque en la industria farmacéutica está declarado que 2 de cada 10 dólares se reinvierten en investigación y desarrollo. Este es el proceso que garantiza que nosotros en los siguientes 10 años vamos a volver a tener moléculas nuevas. Si es que se suspendiera este círculo, lastimosamente, en un periodo estimado de 5 a 10 años, nos quedaríamos sin nuevas moléculas, porque no habría quien tenga interés en desarrollar fármacos, no habría innovación, no habría nuevas soluciones. Entonces, cuando comparamos nosotros esto versus otras industrias, sí que llama la atención que el porcentaje de reinversión es uno de los más altos comparativamente con el resto de las industrias. Y es esto gracias a la rentabilidad que se puede tener. Y entonces vale la pena siempre mantener en claro que nosotros somos corresponsables de mantener ese proceso de reciclaje de los recursos para recuperar la inversión y estimular nueva generación de moléculas que a futuro van a estar a disposición nuestra. Pero como yo decía, lastimosamente, el problema asociado con las patentes es la accesibilidad que pueden tener todas las personas al uso de esos medicamentos. Es por eso que, básicamente de muchos años atrás, este ha sido motivo de preocupación de las agencias sanitarias y específicamente la Organización Mundial de la Salud y su brazo operativo para la región, la Organización Panamericana de la Salud, ha hablado permanentemente de la necesidad de tener políticas farmacéuticas que promuevan la oferta de medicamentos con mayor accesibilidad. Y la única forma de lograr eso es reduciendo los costos, mejorando la producción y categorizando los medicamentos esenciales, aquellos que deben estar permanentemente a disposición. Ahí es donde la Organización Mundial de la Salud, como ustedes conocen, hizo la declaración y la definición de el medicamento genérico. Y habla la Organización Mundial de la Salud de que el medicamento genérico es un término que desafortunadamente se ha desvirtuado en alguna medida y por lo tanto recomienda que en lo posible más bien se hable del término producto de fuentes múltiples, ya que los productos genéricos pueden comercializarse bajo la denominación común internacional o con el nombre del principio activo o en algunos casos inclusive tener un nombre de marca. Pueden venir
en formas de dosificación o potencia, inclusive diferentes a la del medicamento innovador, el que aparecía de la pirámide que nosotros revisamos. Dice la Organización Mundial de la Salud que cuando se usa el término producto genérico, este hace relación a un producto farmacéutico que usualmente se intenta intercambiar con el producto innovador. Este producto es producido sin licencia de la compañía innovadora, es decir, cuando ha vencido la patente y cuando ya no existen derechos de exclusividad. Entonces, por concepto de la Organización Mundial de la Salud, un producto genérico, un producto intercambiable, debería aparecer cuando ha vencido la patente del medicamento original. Esto, en muchos de los países, no es factible porque no tenemos mecanismos de protección de patente tan rígidos como existen en otros sitios. La protección de patente en Estados Unidos, en los países europeos, en la mayoría de ellos, es sumamente estricta, sumamente rígida. Pero, por ejemplo, en países como el mío, la protección de patente es prácticamente inexistente. Y hasta cierto punto se da una permisibilidad para copiar productos. Y esto, en el caso de los fármacos, puede ser sumamente riesgoso. ¿Qué es lo que sucede en el Perú? He estado con mucho interés durante las últimas semanas tratando de documentarme y de entender la mayoría de los aspectos y me encontré con algo muy interesante que seguramente es de conocimiento de ustedes, el Decreto Supremo 024 del 2018, el cual hace una redefinición de ciertas terminologías y habla específicamente de todo menos del término medicamento genérico, lo cual hace alocución a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y dice este decreto que debe entenderse como medicamento intercambiable aquel que es terapéuticamente equivalente al producto de referencia y que por lo tanto, valga la redundancia, puede ser intercambiado en la práctica clínica. Entonces uno tendría que repreguntarse ¿y qué es entonces un equivalente terapéutico? Y nos dice que los equivalentes terapéuticos son los equivalentes farmacéuticos o las alternativas farmacéuticas, que después de la administración de la misma dosis molar, de la misma cantidad de la sustancia activa, sus efectos con respecto a eficacia y seguridad serán, dice la norma, esencialmente los mismos cuando se administren por la misma vía y bajo las condiciones especificadas en el inserto. Esto, dice la norma, puede demostrarse por estudios de equivalencia apropiados, como son los estudios farmacocinéticos, los estudios farmacodinámicos, los estudios clínicos o los estudios in vitro. Entonces, nos queda a nosotros la inquietud a qué nos referimos con equivalentes farmacéuticos. Afortunadamente, en el mismo decreto se especifica que los equivalentes farmacéuticos son aquellos medicamentos que contienen la misma cantidad del principio activo en la misma forma farmacéutica y que están destinados para ser administrados por la misma vía y que cumplen con los estándares de calidad comparables. Y se menciona en la norma de manera enfática los estándares de calidad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, de acuerdo a esta normativa, un equivalente farmacéutico, por lo tanto, no implica equivalencia terapéutica, ya que los excipientes o los cambios en el proceso de manufactura pueden afectar la absorción del medicamento. Y nos alerta esta
norma en el decreto supremo de que contener la misma cantidad de la sustancia activa no implica automáticamente equivalencia terapéutica. Qué importante que esté eso plasmado en la norma. Por esa razón, nos dice que debe entenderse por medicamentos multifuente, los que se producen por varios fabricantes, los equivalentes farmacéuticos que pueden o no ser equivalentes terapéuticos. Y aquí, lastimosamente, la normativa nos queda debiendo. Porque ¿cómo puede aceptarse esta dualidad? ¿Cómo puede aceptarse que hayan productos que no sean equivalentes terapéuticos? Es uno de los elementos que cuando sea factible, y ustedes que tienen, por supuesto, influencia como sociedad, tienen que hacer notar al órgano rector. No es permisible que la ley ampare productos que no sean equivalentes terapéuticos. Los medicamentos multifuente que hayan demostrado equivalencia in vivo o inclusive in vitro serán los que se consideren terapéuticamente equivalentes y que pueden ser declarados intercambiables. Esta norma suprema del 2018 hace que este sea un proceso, por lo tanto, inevitable, que sea mandatorio. Para hablar de productos intercambiables y en cierta medida para hablar, por lo tanto, de medicamentos genéricos, hay que hacer las pruebas necesarias. Hay que demostrar la equivalencia, sea in vivo o sea in vivo. Y nos dice, por último, para terminar de desmenuzar la norma, que estos medicamentos multifuente deben cumplir con los mismos estándares de calidad, de eficacia, de seguridad que el producto de referencia. No hay excepciones. Tienen que tener los mismos estándares de calidad, eficacia y de seguridad para garantizar razonablemente que el producto sea terapéuticamente equivalente e intercambiable. Entonces, en resumen, y amparados en lo que la norma suprema dice, los medicamentos intercambiables o genéricos tienen que tener 3 características iguales al medicamento original. La misma composición y cantidad del principio activo, tienen que tener la misma eficacia y la misma seguridad, es decir, tienen que ser bioequivalentes y tienen que demostrar la misma calidad, es decir, la misma normativa de control. ¿Qué es lo que les hace diferentes? El precio, por supuesto. Ese es el objeto fundamental de contar con medicamentos intercambiables o genéricos. Ahorro de gasto. Disminución de precio. Porque ya no hay que hacer todas las fases. Porque no hay que hacer publicidad. Porque se puede abaratar los costos operativos. Son diferentes en los excipientes. Esto es básico o fundamental. Porque en algunas ocasiones, al cambiar los excipientes, pueden aparecer reacciones alérgicas, pueden aparecer intolerancias que no existían con el medicamento original o innovador. Y pueden haber diferencias en la apariencia. Pueden ser de otro color, de otro tamaño, de otra forma. Pero lo que no debe cambiar es la dosificación, ni mucho menos la forma de administración. Entonces, un estudio realizado en Estados Unidos hace ya algunos años atrás nos deja entrever a nosotros cuál es la realidad del proceso de manejo de los medicamentos genéricos. Y ojo que en Estados Unidos los genéricos son revisados por la FDA. Es un proceso estricto que garantiza la calidad de los mismos. Pero los pacientes saben y reconocen que los genéricos son de menor costo, pero que son de igual seguridad. Sin embargo, miren ustedes cómo la percepción es importante. El 56% de estos encuestados reportó que debería utilizarse más genéricos. Sin embargo, cuando se le pregunta
usted quisiera recibir el genérico, el número baja en más de un 10%. Nosotros sabemos que los pacientes dicen, yo en verdad preferiría recibir el medicamento original. Cuando hacemos lo mismo, pero en el segmento de los médicos, evidenciamos que con los médicos todavía tenemos que trabajar mucho más en optimizar estos conceptos y hacer énfasis en la real magnitud de los medicamentos genéricos. El 23% de los médicos encuestados expresaron percepciones negativas sobre la eficacia. Casi la mitad de los encuestados tuvieron percepción negativa sobre la calidad de los medicamentos genéricos. No les gusta la eficacia, no les gusta la calidad. Y lo más interesante, más del 25%, 1 de cada 4, prefieren no utilizar medicamentos genéricos en sus familiares o en él mismo. Falta de percepción adecuada de los medicamentos genéricos. Es que desafortunadamente a veces la ley, aunque esté escrita, no se ejecuta, no se llega a cumplir. Miren ustedes lo que pasa en Europa, que es sumamente diversa, en relación al consumo de medicamentos genéricos. Nosotros vemos que hay una amplia y gran variación dependiendo de país a país. Hay países que tienen mayor penetración que otros en términos de utilización de medicamentos genéricos. Pero esto se vuelve dramático cuando nosotros vamos a Estados Unidos, que es el mercado farmacéutico más grande. Y noten ustedes cómo conforme ha ido aumentando la exigencia, ha ido aumentando el consumo de medicamentos genéricos. Y esto corresponde a la década anterior. Miren ustedes cómo se va agrandando el consumo. Es que las aseguradoras exigen que exista medicamentos genéricos, pero existe una FDA que hace que esos medicamentos genéricos sean los que tienen que ser y cumplan con lo que se debe establecer. Que aparezcan cuando ha vencido la patente, que demuestren la intercambiabilidad y que por lo tanto le den garantía no solo al prescriptor, no solo al paciente, sino a la autoridad, que eso es lo adecuado. Y esta imagen habla por sí sola. Esto es lo que reporta Organización Panamericana de la Salud sobre el consumo de medicamentos en la región. Miren ustedes cómo Colombia destaca como el país que tiene quizás una de las mayores penetraciones en términos de medicamentos genéricos verdaderos, acorde a los conceptos que nosotros hemos revisado. Pueden observar ustedes que Ecuador, mi país, tiene una ínfima cantidad. Ustedes en Perú todavía tienen un amplio trabajo que realizar. Porque a pesar de las normativas, hay que hacer más presión. Después del decreto que me permití revisar con ustedes, deben ustedes, por supuesto, estar al corriente que salió la normativa exigiendo el uso y la disponibilidad de medicamentos genéricos, 34 formulaciones en las farmacias en Perú, un decreto obligatorio para tratar de abarcar la mayoría de las patologías. Entonces, ¿en qué consiste este famoso estudio de bioequivalencia, este análisis de bioequivalencia? Es algo bastante complejo. Lastimosamente, es algo bastante elaborado que en la mayoría de nuestros países no tenemos capacidades suficientes para poder realizar. Pese a que esta diapositiva está perfectamente planteada en la normativa elaborada por el Ministerio de Salud en el Perú. Hay que reclutar los voluntarios, hay que utilizar una formulación de referencia, tiene que ser un estudio aleatorizado, cruzado, abierto, que nos permita a nosotros comparar el área bajo la curva del producto original con el candidato a genérico. Los resultados que se obtengan van a tener un margen de permisibilidad.
la norma internacional habla que no puede haber más de un 20% de variación entre las áreas bajo la curva o un 30% de variación entre la concentración máxima que se alcance y el tiempo para esa concentración. Y entonces, dependiendo de estos resultados, vamos a tener tres escenarios posibles. Productos que sean bioequivalentes de manera categórica, lo opuesto, productos no bioequivalentes y aquellos que necesitan de mayor análisis o que hay que extender el estudio para ver si es que realmente es sostenible cualquiera de los dos escenarios. ¿Qué factores pueden influir en la no bioequivalencia? El cambio de excipientes, el proceso de fabricación, tal cual la norma especificaba. Y, por último, es muy importante entender que además de los estudios simples de bioequivalencia, se deberían probar distintas dosis y no debería hacerse un solo estudio de bioequivalencia. Así es como luce el resultado de un estudio de bioequivalencia que nos da a nosotros la posibilidad de evidenciar que la diferencia entre un medicamento original y el genérico prácticamente es despreciable y son absolutamente intercambiables. Esto es lo que se necesita, esto es lo que se busca, esto es en lo que hay que trabajar. Pero hacer bioequivalencia no siempre es suficiente como la norma establecía, porque hacer estudios de bioequivalencia a veces nos dan biodisponibilidades similares, pero no siempre esto nos garantiza la eficacia y la seguridad, porque recuérdese que eso se va a ver con el uso cotidiano. Y es por esa razón que nosotros tenemos que siempre diferenciar la equivalencia farmacéutica, es decir, mismo principio activo, misma sal, idéntica potencia, concentración, dosificación y vía de administración, versus la equivalencia terapéutica, que es la eficacia y la seguridad. Y como la norma en Perú transcribe, tiene que hacerse mediante los estudios adecuados o apropiados para esa gestión. Entonces, para evaluar la efectividad clínica, no podemos asumir que bioequivalencia es exactamente equivalencia terapéutica. Hay que realizar estudios clínicos para poder tener esa certeza y llegar a garantizar al prescriptor, al paciente y al sistema la intercambiabilidad. Nosotros solo de esta forma vamos a poder garantizar la misma eficacia y la misma seguridad. Esta imagen tomada de la Agencia Europea del Medicamento resume todo lo que nosotros hemos hablado y lo que hemos especificado. Y por esa razón, yo me he permitido tomar esta imagen publicada en enero del 2020 en El Comercio en Perú, cuando se hace un análisis de la DIGEMIT, del Ministerio de Salud Pública, y se le pregunta cuántos medicamentos ya han cumplido con la norma establecida en el decreto del 14 de septiembre del 2018. Y el número es categórico: 2 productos. 2 productos son los que tienen demostrada la intercambiabilidad cumpliendo con la norma: ceftriaxona y ciclosporina. Sin lugar a dudas, en la farmacia ustedes saben que tenemos infinidad de productos autocategorizados como intercambiables, pero que no tienen el sustento que la norma exige y que tienen que hacerlo, les guste o no les guste. Pero esta es la realidad, lastimosamente, de nuestros países. En términos de medicamentos, las normas no son suficientes si es que no se hacen cumplir, si es que no se obliga
a su cumplimiento de manera mandatoria. Por último, nosotros tenemos que reconocer que existen ciertas excepciones. Existen ciertas excepciones que no aceptan variedades genéricas de los productos. ¿Cuáles son estas excepciones? Los medicamentos biológicos, los medicamentos biotecnológicos, insulinas, vacunas, anticuerpos monoclonales, no hay versiones genéricas. Aquellos medicamentos que tienen principios activos con margen terapéutico estrecho, Humarol, carbamazepina, la digoxina, la teofilina, la levotiroxina, no pueden tener variedades genéricas. Aquellos medicamentos que tienen una seguridad específica, como por ejemplo la isotretionina, la talidomida, la cabergolina que ustedes utilizan, y los medicamentos por vía inhalatoria no aceptan variedades intercambiables. Por lo tanto, con eso en mente, nosotros deberíamos recordar que es fundamental que la calidad prime sobre cualquier otro criterio. Con eso quiero agradecerles por su atención. Les dejo mis datos de contacto en caso que ustedes tengan algún comentario o alguna duda específica, y les agradezco mucho por su atención. Muy amables, doctores. Muy bien, doctor Enrique Terán, muy interesante e impresionante su presentación, porque desnuda una serie de debilidades de sistemas, especialmente el nuestro, en relación al tema de medicamentos. Yo quisiera que usted nos comente, doctor Terán, habló de que en el tema, y vamos a un poco a mirar el tema que nos agobia mundialmente, que es el tema del COVID-19, ¿no? Y habló de que no existen, por razones propias de su estudio, un tratamiento específico, porque esto demoraría muchos años. Y entonces se está recurriendo a otros medicamentos que pueden tener algunos efectos relacionados a su mecanismo fisiopatológico de acción y que pudieran... ¿Eso entraría a tallar dentro de lo que es un tratamiento empírico, doctor? Por supuesto. Y esto demuestra que a nivel latinoamericano ese tratamiento empírico es el ida y vuelta que hemos tenido a través de los 7 u 8 meses de evolución del tema del COVID-19. Claro, lastimosamente, lo que usted menciona es la realidad latinoamericana. Hemos entrado en discusiones muy académicas que no han dado paso a poder ganar practicidad. Qué útil que hubiera sido que nosotros sistematicemos y en varios de esos tratamientos que establezcamos un protocolo de validación para que podamos saber explícitamente qué pasa. Yo le hablo de la realidad de mi país. Nosotros empezamos a combatir COVID-19 con hidroxicloroquina y nos amparamos en que era lo de moda en ese momento. Pasaron los meses y salieron estudios hechos en Estados Unidos, estudios hechos en Inglaterra, diciendo que no había que dar hidroxicloroquina. Pero a nosotros no nos alcanza para comprar Remdesivir, ni siquiera hay. ¿Cómo vamos a comparar $4.500 con 75 centavos que cuesta la hidroxicloroquina? Si hubiéramos sido inteligentemente astutos, hubiéramos documentado los miles de pacientes que recibieron hidroxicloroquina en ese intermedio y hubiéramos dicho, lo siento, pero en el Ecuador es una medida que funciona, es una medida que ayuda. Pero no tenemos a veces esa visión como para poder entender que los productos, al adaptarlos, tienen que ser validados. Sí, y esto lo menciono porque usted es un experto en medicina basada en la evidencia. Las sociedades científicas nos sustentamos fundamentalmente en eso para hacer la aplicación de lo que es la educación médica continua.
que es la medicina basada en la evidencia. Y creo que siempre ha sido el criterio serio, necesario, obligado, de que las sociedades den un informe basado en la evidencia. Entonces, esto no sería una situación basada en evidencia, sino simplemente una situación empírica basada en una necesidad, como quien dice, preferir darle algo antes que se muera. ¿Es así, doctor? Sí, termina siendo, lastimosamente, un uso compasional. Frente a la imposibilidad de darle algo específico, vamos a echar mano de algo que creemos que puede ser beneficioso. Siempre actuamos en la buena fe. No queremos hacerle daño al paciente, pero somos conscientes que no hay sustento documental para esas decisiones. Perfecto. Usted mencionó acerca de esa disposición que ha sacado el Ministerio en el año 2018, y la verdad es que a veces no entramos en esos detalles porque no hay un despliegue ni alguien que lo pueda desplegar ni hacer conocer a los colegas. En cuanto a la equivalencia, que dice que puede ser equivalente o no equivalente. Acá hay muchos colegas que el sustento por la cual no dan medicinas genéricas es porque el efecto clínico no es similar, a pesar de que no tienen cómo demostrarlo. Entonces, este decreto sí le daría la razón a estos colegas que su efecto clínico, por más costo que disminuyera, obviamente se requiere un tratamiento más prolongado y probablemente una mayor resistencia a esa medicación. ¿Cuál es su opinión de eso, doctor? Totalmente. Nosotros batallamos con el mismo problema, porque la norma desafortunadamente no llega a cumplirse o a ejecutarse a cabalidad. Entonces, desde hace algunos años atrás, nosotros venimos insistiendo mucho en el valor y la importancia de la farmacovigilancia. Porque si uno no documenta lo que sucede, termina, lastimosamente, siendo cómplice de esa realidad. Y eso es lo que tenemos nosotros que, como médicos, romper la hegemonía. Muchas veces uno dice, bueno, le cambio de producto y ya, te voy a dar otro que sí funcione. Pero no reflexionamos sobre lo problemático de que ese producto de mala calidad siga circulando en el mercado, siga latente para consumo. Nosotros en Ecuador, y sé que en Perú es la misma realidad, desafortunadamente tenemos un descontrol a nivel de farmacias impresionante. Usted prescribe y el señor de la farmacia, porque en el Ecuador el dependiente no tiene formación técnica, es un bachiller que ha recibido algún cursito, él es el que decide. Y él dice, ¿sabe qué? Eso ya no hay, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro. Y se genera un terrorífico problema de mal uso de medicamentos. A tal punto llega que la automedicación es la norma prácticamente en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué hacer nosotros? Tratar de apoyar desde la trinchera, ustedes que tienen una sociedad reputada, ustedes que tienen un prestigio, hagan entre los intereses comunes la necesidad de identificar los productos de mala calidad. Y estoy seguro que si la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología manda un comunicado al Ministerio diciendo hemos identificado problemas con estos productos, va a ser tomado en serio y va a empezar un proceso de validación. Entonces, muchas de las veces también hay que tomar cartas en el asunto y ser más propositivo, pienso yo. Hablando de esa evidencia, doctor Terán, en el tema de la intercambiabilidad con todos los parámetros que usted ha dado y que me parece muy adecuado, muy justo y muy conveniente para la salud de la población, porque es mejor tener que haya esa bioequivalencia o equivalencia basado en lo que dice las normas correspondientes. La pregunta es, habiendo tanta informalidad en poblaciones como la nuestra, de tanta vulnerabilidad, de tantas situaciones de poca rigurosidad científica que evitan que la calidad se sostengan por encima de cualquier otro interés, ¿cree usted que nosotros como sociedad científica podamos decir que está mal, pero la pregunta es, ¿habrán los medios para realizar esos estudios cuando usted mismo ha visto que solamente 2 medicamentos de las miles que deben haber
han pasado por ese proceso de intercambiabilidad? Es una muy buena pregunta y graciosamente la norma especifica que quien tiene que correr con los estudios es el dueño del producto. Y entonces uno dice, claro, el interesado en poder vender el producto es el que tiene que demostrar que es intercambiable con el original. Entonces no va a representar un gasto para el sistema público, no va a representar un gasto para el ministerio, sino que tiene que ser parte imputable al fabricante. Ahí es cuando uno se cuestiona y dice, ¿y por qué no se aplica la norma a rajatabla? Porque como usted mismo lo ha mencionado, es que a veces somos muy informales, somos muy laxos y desafortunadamente yo tengo que ser en esto un poco crítico. A veces se confunden los términos y en aras de defender la industria nacional, en aras de propender a la industria nacional, se termina flexibilizando estos elementos que son absolutamente críticos en salud. Lo cual es una lástima, ¿no? Porque realmente situaciones críticas llevan a un maltratamiento, a un tratamiento insuficiente, inadecuado, con efectos diferenciados, obviamente, en el uso de este tipo de situaciones. Usted habló de excepciones, doctor, y viéndolo bien, las excepciones están dadas por el costo de cada medicamento. ¿Será tal vez que la informalidad de nuestras poblaciones solamente sostengan medicamentos que son de mayor uso y que no requieren mayor inversión para su estudio o para realizar su proceso de intercambiabilidad, que evitan o hay una norma específica por la cual estas excepciones, sean productos biológicos u otros que usted ha mencionado, no se realicen genéricos? ¿Hay alguna norma para eso, doctor? Sí, la lógica por detrás es la complejidad en la fabricación. Entonces, al ser productos, la gran mayoría de ellos de alta complejidad tecnológica, es muy poco probable que tengan facilidad para poder replicarse en múltiples sitios. Y es por eso que esos productos terminan siendo manufacturados en ciertos sitios específicos y de manera exclusiva. No pueden tener plantas compartidas, no pueden tener poliproducción. Eso hace que, esencialmente, sea el limitante fundamental. Doctor, y finalmente, para dar oportunidad a algunos colegas que de repente tienen algunas preguntas, hay un gran porcentaje de los presentes que son especialistas en ginecobstetricia, y veo que usted ha realizado muchos trabajos farmacológicos con temas de ginecobstetricia, específicamente con temas de preeclampsia, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna relación de algún medicamento que pueda tener algún problema relacionado al tema desde el punto de vista de nuestra especialidad? Sí, nosotros, por ejemplo, hace 4 años tuvimos un gravísimo problema porque uno de los medicamentos esenciales para manejo de crisis hipertensiva gestacional, la nifedipina, fue adquirido de un laboratorio extranjero que no había tenido historia en el país, que hizo simplemente el proceso de ofertamiento en el sistema de compra pública que existe en el Ecuador, que es centralizado, y resulta que nuestros amigos ginecólogos del hospital nos llamaban y nos decían, le estamos dando 4 veces la dosis recomendada y todavía no se controla la presión. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué hacemos? Y claro, inmediatamente uno tiene que levantar la alerta, porque si yo fuera auditor médico y veo que un médico le está dando 4 veces la dosis, pensaría que el médico hizo una mala práctica médica y que eso es sujeto de sanción legal. Entonces, muchas veces, en el afán nosotros de querer precautelar el beneficio para el paciente, terminamos haciendo ciertas concesiones que ponen en riesgo la propia integridad personal y profesional. Entonces, hicimos el proceso de denuncia para que ese producto sea analizado y finalmente fue retirado de comercialización. Entonces, si bien por precepto nosotros buscamos el beneficio del paciente, recordar que hay ciertos aspectos que técnicamente no son justificables y que nos pueden poner a nosotros en una situación compleja. Gracias, doctor.
Anamil, creo que hay algunas preguntas del auditorio, por favor. Muy buenas noches a todos. Sí, doctor, hasta ahora pueden ir haciendo los invito a todos a hacer sus preguntas a través del chat, pero por ahora tengo una sola y inicia así. Si la duración de las fases clínicas depende de la enfermedad, ¿cuánto estimaría que debería durar un estudio de fase 3 para la vacuna del COVID-19? Dependerá del hecho de si son virus inactivos o RNA silenciados. Esa es una excelente pregunta por la coyuntura actual. Nosotros, déjenme poner por favor en perspectivas que desarrollar vacunas es casi tan complicado como desarrollar fármacos. Por lo general, en el desarrollo de vacunas nosotros nos tomamos de igual manera 10, 12 años. La vacuna que más rápido hemos logrado nosotros desarrollar en los últimos 50 años, hemos tomado 4 años en desarrollar. Lo que se está haciendo ahora es espectacular. Desde diciembre que tenemos del COVID a la fecha, hemos saltado bruscamente a estudios de fase 3. Significa que hemos acelerado todos los procesos de una manera muy, muy agresiva para tratar de cerrar la brecha. Pero eso implica, lastimosamente, un cierto grado de riesgo de fracaso. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de fase 3, las vacunas que están más avanzadas están ofreciendo tener sus resultados iniciales a finales de diciembre de este año. Pero esos son 3 meses de seguimiento. ¿Quién se pone una vacuna cada 3 meses? Nadie. Entonces habrá que preguntar cuándo los estudios van a ser útiles, cuando al menos demuestren que dan cobertura de 1 año. Y no quiero sonar pesimista, pero eso significa que realmente tener una vacuna creíble antes de mediados del 2021 es prácticamente imposible. Es por esa razón que a veces los anuncios que se hacen rayan en una sobreestimación o en desinformación a la comunidad. Muy bien, yo creo, doctor, que hemos llegado a la culminación de su excelente presentación y creo que hemos tocado todos los puntos y usted magistralmente nos ha dado las luces que corresponde a todas las inquietudes. Más bien lo comprometemos, doctor, porque usted es un experto en medicina basada en la evidencia. De repente, alguna próxima reunión lo comprometemos para que usted nos ilustre sobre un tema que es tan importante, tan vigente y tan actualizado, ¿no? Con esto, a nombre de la sociedad, doctor, de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, nuestro reconocimiento y felicitación por su excelente disertación y darle las gracias también a Laboratorios Valle por este auspicio. Sabemos que es un laboratorio de investigación y creo que justo calza en lo que hemos estado analizando en esta noche, viendo realmente parámetros totalmente claros y de lo que debe ser un medicamento genérico y no simplemente decir no quiero porque no quiero, no, sino simplemente no lo quiero porque no hay esta situación y creo que hoy día hemos revisado todos los estudios que deberían ser en relación fundamentalmente a la intercambiabilidad que justifique el uso de estos medicamentos y evite algunos problemas. Agradecer también a Nami por su ayuda y a todos los presentes por haber tenido la paciencia primero no solamente de venir, sino de escucharnos y agradecerles a nombre de la sociedad. Nosotros damos por culminado la sección de este simposio y le damos el agradecimiento y que tengan muy buenas noches. Gracias por todo. Gracias de igual manera. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego.